continuando con lo del libre albedrío, ese círculo grandote de que yo tengo full control de mis decisiones, yo he tratado de irlo destruyendo. La primera parte de cómo lo traté de destruir, que ya no son tantas cosas las que yo puedo decidir, es, por ejemplo, cuándo y dónde nací. No es lo mismo haber nacido a principios del siglo XIX que al principio del siglo XX o al principio del siglo XXI. La gente que nació en al principio del siglo XX no tenía celulares, no tenía aires acondicionados, no tenía ese tipo de cosas. Y hice muchos ejemplos o algunos ejemplos de donde yo nací. Depende de donde nací, así donde probablemente era la religión o el lenguaje. Después de eso vine y traté de plantear también, o antes de eso creo, traté de plantear de que también depende de cómo nací. No, si nací ciego, tengo menos opciones. Si nací con daltonismo o si nací bueno, imagínense a las personas que nacen que son niños Down o que tienen esa cromosoma extra. Entonces también las opciones se van limitando de acuerdo a cómo nací. Alguien que nació con una cierta discapacidad o capacidad diferente también. Y con eso iba construyendo de que esa idea que tengo full libre albedrío sobre todas las opciones porque yo quiero y que mi voluntad va, por lo menos traté de irla haciendo más pequeña. Continuando con eso, voy a tratar de hacerlo todavía más pequeño, ir haciéndolo como más así, deprimiendo más a la mara de que cada vez no es que tenemos tantas decisiones, hasta llegar finalmente a destruir por completo la idea del libre albedrío. Pero no hemos llegado ahí en esta sesión. Lo que quiero hacer nada más es hacerlo todavía más pequeño. Entonces vamos con la línea de tiempo de las cosas que me van pasando. Y supuestamente mis decisiones van haciendo que yo vaya modificando ese futuro. Esa es la idea del libre albedrío, que de los diferentes posibles futuros que yo puedo tener, yo escojo un futuro específico por las decisiones que yo tomo. Entonces, aquí voy a seguir destruyendo esa cuestión de que yo puedo decidir sobre los diferentes futuros. ¿Qué sucede con la gente que un día sale de su casa, va en su vehículo y tiene un accidente automovilístico que es bien difícil, bien yuca? A partir de ese momento, las decisiones que quería tomar, deja de tomarlas porque el evento del accidente toma control de él, o ya sea que lo pueden llevar arrestado, o que en un futuro ya tiene que ir a los juzgados, o tiene que quedarse ahí para esperar cómo es lo del accidente, o tiene que pagar, etcétera. Empieza de acuerdo a eso, que no es algo que yo decidí, porque ¿quién no va a tener un accidente? ¿Quién está exento de tener un accidente? ¿Y quién dice yo nunca voy a tener un accidente automovilístico? ¿O quién dice yo decido tener un accidente automovilístico? Nadie decide eso. Entonces, lo que sucede es que una vez existe ese accidente, las subsiguientes cosas que pasan, ya no estoy yo en control. Ya no puedo yo decidir y tomar futuros, porque el evento produce sus propios efectos que no están relacionados con mi voluntad. Me voy a ir por otro lado. En promedio, estas generaciones o las generaciones modernas tenemos mucho más peso de lo que tenía, me refiero peso corporal, de lo que tenía la gente hace 20 o 30 años. Y eso es por la abundancia de comida, por la forma como están preparando ahora la comida, por la disponibilidad de la comida y por la saturación en medios
de que nosotros tengamos la comida, y cada vez la comida es más rica para nuestro paladar, y entonces estamos condenados a que las porciones sean más grandes y que en una porción de un mismo tamaño adentro esté más concentrada, más calorías. Entonces la mayoría de personas, la inmensa mayoría de personas pelea con no subir de peso, pero ya está condenada como por la forma de el ambiente, ya no puede decidir, sino que es como una adicción y no puede controlar lo que come, y por eso va subiendo de peso, aunque su voluntad diga yo no quiero subir de peso, pero no lo puede evitar. Sería como otra demostración de que no tanto rige el libre albedrío, sino que de acuerdo a las circunstancias externas, así va mi comportamiento. El otro ejemplo que iba a ocupar era la adicción a los celulares, que eso es un fenómeno de los últimos 10 años, que antes no existía eso, porque no había los que son dueños o los que controlan las apps, ya sea TikTok, Facebook, Instagram, ellos ya han descubierto la tecnología de cómo el cerebro recibe la recompensa a través de la dopamina, y constantemente estamos recibiendo esa con cada like, con cada comentario, con cada cosa que subimos, estamos recibiendo recompensas constantes de dopamina en el cerebro, lo que nos hace adicto al teléfono, al móvil. Nosotros pasamos, la persona promedio puede pasar 3-4 horas viendo esa pantalla y no puede evitarlo, no puede decir una semana o un mes no voy a ver el móvil, porque ya tiene una adicción al móvil. No es una cosa que yo decido cuánto tiempo voy a estar en el móvil, sino que la tecnología sabe cómo hacer un cortocircuito en nuestro cerebro y nos mantiene adicto al móvil, así como el ejemplo anterior de la comida y como el ejemplo de todo lo que sea adictivo, ¿verdad? Que pudiera ser la adicción a las medicinas que ahora están de uso general, y tenemos tanto drogas que son prescritas, o drogas como el alcohol, que ya una persona que trae una predisposición a hacerse adicto al alcohol también ya está condenado, o la gente que ya tiene una adicción a vaping sería, o al cigarro, pero ahora lo peor es el de vaping, porque es todavía más dañino que el cigarro común o el cigarrillo común. Entonces, lo externo desencadena eventos que van moviéndonos y que nos van quitando las posibilidades o las alternativas que nosotros tenemos, o que nosotros podemos tomar control y decir yo me voy a ir por este camino, yo decido este futuro. Eso es lo que estoy tratando de ir destruyendo. El ejemplo ilustrativo que puedo ocupar es, no sé si alguna vez han visto de esos ingenieros o de esa gente que tiene esta afición a ocupar dominós o cosas que se parezcan a dominós, que botan el primer trocito y empieza en cadena a hacer el siguiente, y yo puedo predecir qué es lo que va a pasar, y ahí toca una pelota y la pelota toca un trocito y el trocito toca un péndulo, y de ahí y hasta que genera una reacción en cadena y da todita la vuelta completa hasta terminar el ciclo de lo que han construido, de cómo va cayendo, y nosotros le llamamos ese efecto dominó. Entonces así es como muchos eventos, estoy tratando de llegar ahí, ¿verdad? Como muchos eventos, una vez existe una cadena, una vez existe una causa, todo lo demás ya son efectos que son inevitables.
Bueno, con todos estos ejemplos que he dado anteriormente, con eso estoy destruyendo, como les decía, lo del libre albedrío, y ya me va faltando poquito porque de ahí vamos a llegar ya a la parte de la física y lo que dicen la gente que tienen doctorados en física, etcétera. Y voy a hablar de una persona en particular, pero eso en la siguiente. Ahí nos vemos al rato. Yo creo que ya suficiente por el momento de esta sesión.